Buenas noches, buenas noches. Qué bueno compartir esta noche, estar juntos. Ahora cantábamos que el amor del Señor nos envuelve, ¿cierto? Nos sostiene y pues simplemente Él decidió amarnos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y nos tiene aquí ese amor, nos tiene aquí reunidos como hermanos, como familia, como iglesia, ¿cierto? Como iglesia. Yo quiero que por un momento cierre sus ojos y me acompañen a orar por la palabra en este momento. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por permitirnos acercarnos delante de ti. Gracias por permitirnos acercarnos delante del trono de tu gracia, delante de tu gloriosa majestad, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Pero gracias de forma muy especial por permitir que estas alabanzas nuestras suban delante de ti como olor grato. Y entendemos que esto es solo por la obra de Cristo nuestro Señor en la cruz. Por eso te damos gracias, Señor. Pero también en esta noche, Señor, entendemos nuestra profunda necesidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, pan de vida a nuestro espíritu, y rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos hable. En esta noche nos disponemos, todos los que estamos en este lugar, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para escuchar tu voz. Habla a nuestras vidas porque necesitamos y queremos escucharte. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que piensen conmigo por un momento, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Piénselo por un momento. Respóndase lo que usted crea que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pero pensando en qué es la iglesia, también quiero que piense para qué existe la iglesia. ¿Qué es la iglesia y para qué existe la iglesia? Y una pregunta que puede sonar un tanto extraña, ¿somos iglesia? Los que estamos esta noche aquí, ¿somos iglesia? Esa sí me gustaría que respondan, el que quiera. ¿Somos iglesia? Amén. Estamos aquí por su gracia, somos iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? La pregunta a la que hemos respondido, creo que todos que sí. ¿Somos iglesia? Una pregunta más que quiero que reflexione. ¿Para qué nos reunimos como iglesia? ¿Para qué nos reunimos esta noche aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? Yo quiero que tenga esas preguntas ahí rondando. Piense en las respuestas, si ya le ha dado algunas, piense en las respuestas que le ha dado, y a partir de lo que Dios nos diga esta noche, entonces miramos si hay que redefinir o si estamos conectados. Chévere, sería excelente. El tema para esta noche es evangelismo, y quiero decirles que voy a compartir este tema sobre evangelismo, que es un sermón que Dios ya nos habló a través de él en el servicio del domingo, y qué bueno poderlo compartir hoy en el servicio del sábado. Y ya les dije que el tema es evangelismo, y antes de empezar con el tema, yo quiero dejar dos preliminares, dos cositas que necesitamos dejar como piso para el tema, para el sermón. Dos preliminares. Primero, ¿qué es evangelismo? El tema es evangelismo, entonces, ¿qué es evangelismo? Ese es el primer preliminar. Y segundo preliminar sería, ¿por qué evangelizamos? ¿Cierto? ¿Qué es evangelismo? Ahora, para pensar qué es evangelismo, tendríamos que pensar en un término como evangelio, que significa buenas o gratas nuevas. Es sencillo. ¿Qué es evangelio? Las buenas o gratas nuevas. Pero escuche esto, es la palabra traída por Cristo Jesús y la palabra que al mismo tiempo lo trae a Él. ¿Qué es evangelio? Son las buenas o gratas nuevas de salvación. Es la palabra que presenta a Jesús, que trae Jesús y que presenta a Jesús. Pero esa palabra que es evangelio,
que presenta Jesús es presentada a través de su embajador, del embajador de Jesús, que es el creyente o la iglesia. Déjeme coloco claro lo que estoy diciendo. Usted y yo somos iglesia, amén. Usted y yo somos los embajadores de Cristo, lo que quiere decir que el evangelio, que es las gratas nuevas de salvación, la palabra que presenta Jesús, se debe presentar a través del embajador de Cristo, que somos ¿quiénes? Nosotros, la iglesia. Eso es evangelio. Ahora, evangelismo, estamos en esto tratando de entender qué es evangelismo. Otra palabra importante sería evangelista. Entonces, evangelio son las gratas buenas o nuevas de salvación, y evangelista es el mensajero de las buenas nuevas. Sencillo, ¿cierto? No necesitaríamos mucho esfuerzo para llegar allí, ¿cierto? Pero aquí tenemos un problema. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque aunque había un don especial para algunos, para que proclamen el evangelio como evangelistas, grandes evangelistas como Billy Graham, pues en el tiempo de nosotros, ¿cierto? En estos tiempos. Aunque la Biblia destaca que hay un don especial para ese tipo de evangelista que llena estadios y lanzan una palabra en el poder del Espíritu Santo y la gente responde, la Biblia también destaca que la iglesia en general eran llamados a proclamar las buenas nuevas, o sea, a ser evangelista. Hay un texto, no lo busque, se lo voy a leer, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso dice Hechos 8:4, no lo busque por favor. Y note que dice que los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio, o sea que estaban haciendo el trabajo de evangelista. Y déjeme decirle que los que fueron esparcidos no fueron los apóstoles ni los pastores de la iglesia primitiva, fue la iglesia, usted y yo, o sea los cristianos, las ovejas fueron esparcidos, y esos fueron los que fueron anunciando el evangelio, haciendo entonces la tarea de evangelista. Tenemos como ejemplo a Felipe, que empezó como servidor en la iglesia, como diácono, y terminó siendo un evangelista de ese don especial, pero no solamente evangelizaba en las masas, sino que también evangelizaba persona a persona. Lo vemos predicándole al eunuco, ¿cierto? Haciendo su tarea de evangelista. Entonces hemos dicho que es evangelio, que es evangelista. Ahora, ¿qué es evangelismo? Evangelismo es dar una buena noticia, y escuche esto: contar las buenas nuevas, que la salvación es posible y está disponible en Cristo Jesús como un regalo. Escuche por favor, evangelismo es dar una buena noticia, y esa buena noticia es contar que las buenas nuevas, que es la salvación, es posible y está disponible en Cristo Jesús como un regalo. Usted y yo estamos aquí por un regalo de Él, ¿cierto? Por gracia, no por obras. Él nos alcanzó con su amor y misericordia, y ahora somos ovejas de su prado. Evangelismo es contar eso que le pasó a usted y que me pasó a mí. Decir las buenas nuevas de salvación, decirle a la gente que la salvación es posible y está dispuesta en Cristo como un regalo. Ese es el primer preliminar, entendiendo que es evangelismo. El segundo preliminar, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué los pastores nos predican que debemos evangelizar? A veces los pastores se vuelven un poquito, ¿qué se dice? Intensos, dice mi hija mayor. Papá, no sea intenso. Cuando hay que reiterarle varias cosas, ¿no? ¿Por qué los pastores a veces se vuelven intensos con esto de que por qué evangelizamos? Déjeme, y yo quiero que usted piense en esto. Porque es el propósito de Dios. Dios, y escuche por qué es el propósito de Dios. Dios ha decidido y quiere darse a conocer. El hombre cayó, Génesis 3, está apartado de la gloria de Dios y va a la muerte eterna. Y Dios decide que se va a dar a conocer para salvar lo que se había perdido. Dios quiere darse a conocer. Después de la caída, el hombre no conoce a Dios y no puede ni quiere acercarse a Él por sus propias fuerzas. El pecado dejó al hombre sin ninguna esperanza de vida. Aun cuando esté vivo, físicamente hablando, el hombre está muerto por sus delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Nada de lo que pueda tener el hombre aquí en la tierra sirve de algo frente a la eternidad y frente al lugar donde vamos a pasar esa eternidad. Nada de lo que hay aquí sirve para algo.
Y su necesidad, la necesidad del hombre, es la vida eterna, que se consigue a través de la predicación del Evangelio. La misión de Jesús, ¿por qué evangelizamos? La misión de Jesús, dada por Dios el Padre, es evangelizar. Este es el propósito de Dios. Dios envía a Jesús para dar las buenas nuevas de salvación a la humanidad, o sea, dar a conocer al Padre y su plan de redención en Él, en Cristo. La salvación no se trata, escúcheme esto, de vivir bueno aquí en la tierra. No estoy diciendo que no podamos vivir bueno aquí, pero la salvación no se trata de vivir bueno aquí en la tierra. Se trata de no pasar la eternidad en el infierno. Y el evangelismo es la manera diseñada por Dios para dar a conocer la única solución a esta problemática, que es la eternidad. ¿Dónde la vamos a pasar? Lo bueno que tengamos aquí en la tierra son añadiduras. Y Salomón concluye que todo eso bueno que tenemos en la tierra es vanidad, que realmente nos sirve para la vida eterna. Evangelizamos, repito, porque es el propósito de Dios desde el comienzo, desde la caída, porque es lo que está en el corazón de Dios. Cristo vino a la tierra a salvar lo que se había perdido, o sea, a traer buenas nuevas de salvación. Dios el Padre envía a Cristo para que empiece el proceso de evangelización. Eso está en el corazón de Dios, la evangelización. Entonces evangelizamos porque es el deseo del corazón de Dios. Y si usted quiere una reflexión, un título para la reflexión, generalmente mis títulos condensan la enseñanza. Prefiero eso para que la gente lo capte y lo recuerde. Y estoy hablando entonces de la evangelización del mundo, el hacer de la iglesia, o sea, la tarea de la iglesia. La evangelización del mundo, la tarea de la iglesia. Y yo quiero que empecemos, son 2 puntos que vamos a mencionar alrededor de este tema. Y el primero es una pregunta: ¿cómo evangelizar? Estamos hablando de que la evangelización del mundo es la tarea de la iglesia. Y usted y yo somos iglesia. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces esto nos debe interesar porque es nuestra tarea. Y primero entonces, ¿cómo evangelizamos? Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hechos 1:6. Y vamos a leer hasta el versículo 8. Voy a dar un momento para que usted lo tenga, el que tiene Biblia en su mano puede ubicarlo. Hechos 1:6 y vamos a leer hasta el versículo 8. ¿Lo tenemos? Todavía no. Creo que sí, ya lo tenemos. Ahí está. Note lo que dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron: para un momentico allí, Jesús ha muerto, ya resucitó, ya estuvo varios días en la tierra, se apareció a más de 500, dice la Biblia, y ahora está reunido con los discípulos porque va a ascender al cielo, ya se va a la presencia del Señor, a hacer su trabajo como abogado allí. Y entonces, esto es lo que está contando Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, note la pregunta que le hacen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les responde de forma muy educada y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Déjenme, yo se lo traduzco un poquito más brusco. Jesús le está diciendo: a usted no les importa eso y no les debe preocupar eso. ¿Qué hacen preocupados por una vaina que no tiene ningún fundamento, ninguna proyección, no tiene razón? Pero Jesús es muy cariñoso y les dice: no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ellos les hacen una pregunta, ellos preguntan si va a restaurar el reino a Israel. Jesús les dice: a ustedes no les interesa, pero sí les voy a decir lo que les debe interesar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Jesús le dice a los discípulos. ¿Cómo evangelizamos? Es nuestro primer punto. Déjeme decirle cómo evangelizamos, porque es nuestra tarea, ¿verdad? Despojándonos. Lo primero que tenemos que hacer para evangelizar es despojarnos de la egolatría a la que nos ha llevado el humanismo. Note la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están pensando
en el descendiente de David, que iba a devolverle a Israel el título o la posición de imperio. En algún momento, a través de David y a través de Salomón, Dios hizo de Israel una nación, un imperio grande y reconocido, respetado por todos alrededor, a tal punto que potencias en ese entonces como Egipto, que por un tiempo habían subyugado a Israel, ya le respetaban. Y por eso el faraón de Egipto toma a su hija y se la ofrece en matrimonio a Salomón, porque quiere entrar en parentesco para no correr peligro con Israel. Israel llegó a tener un nombre y fue temido alrededor, a todo su alrededor, fue temido y respetado. Pero después Israel pensó que esa era la vida, se desviaron de los caminos del Señor y fueron nuevamente tirados al suelo. Y ellos andan preocupados, están hablando con el Mesías, con el Señor resucitado, y andan preocupados por si el Señor ahora en este tiempo les va a devolver la gloria que ellos tenían como pueblo, como imperio. Estaban pensando en el nombre, el buen nombre que había tenido Israel en un momento de la historia. Solamente estaban pensando en ellos, en su bienestar, en su posición, en su estatus, en su prosperidad, y todo esto para estar bien aquí en la tierra. Y yo quiero que usted me escuche lo que le voy a decir. Esta porción de Hechos 1:6 es exactamente lo que está pasando en Mateo 28:18. ¿Recuerda Mateo 28:18? La gran comisión la titula Reina Valera. Resulta que Jesús está con todos sus discípulos y les hace un llamado, les hace un mandato, les da un mandato, les da una tarea, y escuche la tarea. Pero antes de dar la tarea, Jesús dice por qué tiene autoridad, por qué les va a dar la tarea. Dice Mateo 28:18 que Jesús les dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo recuerda? La gran comisión. Repito, eso de Mateo 28:18 es exactamente el mismo episodio de Hechos 1:6, solamente que el escritor de Hechos está añadiendo un ingrediente que Mateo no mencionó. Y resulta que cuando Jesús cita a los discípulos para encomendarle la tarea más importante, para decirle a la iglesia cuál iba a ser su tarea aquí en la tierra, sus discípulos están pensando en si Él les va a restaurar el glorioso imperio que tenían. Jesús vino a la tierra a buscar lo que se había perdido, y Jesús hace todo lo necesario para dejar puesto el plan de redención, y ahora se lo va a encomendar a sus discípulos, a su pueblo, a su iglesia. Ahora ellos son los embajadores en nombre de Cristo para que la evangelización se lleve a cabo, y estos 12 más otros que estaban con ellos solamente están pensando en su posición. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Jesús está pensando en dejarle la comisión más grande, más gloriosa, usted y yo siendo encomendados por Cristo a llevar a cabo la tarea por la cual Él murió y resucitó. Y ellos andan pensando en lo que habían perdido. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estamos hablando de cómo evangelizar, y lo primero que tenemos que hacer entonces es despojarnos de la egolatría al que el humanismo nos llevó. El humanismo nos ha hecho pensar que todo se trata de nosotros. Inclusive que llegamos a conocer a Jesús es para que Él nos ayude a caminar en mis planes y propósitos. Que Él sea quien bendiga y catapulque lo que yo quiero, lo que a mí me interesa. Eso es lo que Israel estaba diciendo en ese momento. Solo estaban pensando en ellos. Pensar egoístamente, escuche por favor, pensar egoístamente nos lleva a olvidar el propósito de Dios, que es la única respuesta al verdadero problema de la humanidad, y que en Cristo Jesús fue solucionado para toda la eternidad. La iglesia ha perdido el sentido de la vida eterna y está ocupada y preocupada solo por las cosas que puede tener debajo del sol, lo cual será destruido en algún momento. Perder el sentido de eternidad
mis amados, lleva a perder el sentido de las verdaderas prioridades para Dios. Si usted y yo estamos pensando solamente en lo bueno que podemos vivir aquí con la ayuda de Dios, hemos perdido el sentido de eternidad, porque aquí estamos de paso. Y el Señor dice que la vida es como neblina, hoy está, mañana no. Yo quiero que guarde esto en su corazón. La salvación es la prioridad para el hombre, y Dios en su amor y misericordia anda ocupado en esa prioridad. Su iglesia, que es el instrumento que debe llevar a cabo el mensaje de la salvación, cree que la prioridad está en el bienestar personal aquí en la tierra y anda ocupada en el bienestar personal. Escuche, la prioridad, la verdadera prioridad para el ser humano es la vida eterna. Es librarse de un momento en la historia que va a suceder, de estar frente al Señor para saber si vamos a sufrir la segunda muerte o no. La Biblia habla de la segunda muerte, usted lo sabe, ¿cierto? Y va a llegar un momento en que vamos a estar allá, y solamente cuando hemos sido alcanzados por la gloriosa misericordia del Señor en Cristo Jesús, no vamos a sufrir la segunda muerte. Entonces la prioridad para el ser humano es la vida eterna. Y Dios anda preocupado en esa prioridad a tal punto que entregó a su unigénito Hijo para solucionar ese problema. La iglesia es el instrumento de Dios para dar a conocer esas buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo evangelizamos? Despojándonos de nuestra egolatría, entendiendo que no se trata solamente de nuestro bienestar. Se trata del propósito de Dios y que en su misericordia Él nos llamó a ser parte de Él. Pero otra cosa que debemos tener en cuenta en esto de cómo evangelizar es recibiendo el equipamiento. Note que el texto, estamos en Hechos 1, 6 al 8. Note que el texto dice que recibiréis poder cuando haya venido. Ellos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Y Dios le dice: ¿a usted no les interesa eso? Eso no es importante. La posición de ustedes aquí en la tierra no es lo importante. Lo importante es otra cosa. Y Jesús, después de que les dice que eso no es importante, les dice que es importante. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y note lo que dice: me seréis testigos. Entonces, ¿cómo evangelizamos? Despojándonos de la egolatría, pero también recibiendo el equipamiento. Recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Sin equipamiento no hay nada. Evangelizar no se trata de nuestro conocimiento de Biblia. Y yo no estoy diciendo, y quiero aclarar, que no sea fundamental conocer la palabra del Señor. Pues si vamos a evangelizar, y evangelizar es dar las buenas nuevas de salvación, debo conocer de qué se trata, debo conocer la palabra. Cuando yo digo que evangelizar no se trata de nuestro conocimiento de Biblia, me refiero que es únicamente el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado. Es su tarea y nadie más lo puede hacer. Si usted y yo, como iglesia del Señor, no contamos con la presencia del Espíritu Santo, no vamos a lograr que otros accedan al llamado del Señor. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence al corazón que está enceguecido a causa del pecado. Necesitamos al Espíritu de Dios real, una relación real con el Espíritu Santo en esta tarea preciosa de evangelizar. No son nuestras técnicas, no es nuestro conocimiento, no es nuestras capacidades, es el operar del Espíritu Santo obrando en el corazón del pecador a través de ti y de mí cuando estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo opera en el creyente que evangeliza a través de señales y prodigios, y también a través de la palabra, la que hemos estudiado, la que hemos interiorizado, la que hemos obedecido y que ahora estamos enseñando en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo evangelizamos? Nos despojamos de nuestra egolatría y recibimos el equipamiento que es el Espíritu Santo y creemos en el poder del Espíritu Santo. El Padre envió al Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, su Hijo. Sin el testimonio de Él, del Espíritu Santo, nuestro testimonio es vano. La convicción de pecado, la fe en Cristo, el nuevo nacimiento y el crecimiento cristiano son toda obra del Espíritu de Dios en su vida y en la mía. Es el Espíritu Santo
Y escúcheme esto que es precioso. En alguna parte lo leí. El Espíritu Santo es un espíritu misionero y por ello la evangelización debería brotar espontáneamente de una iglesia que está llena del Espíritu de Dios. La iglesia que no evangeliza es en sí misma una contradicción y apaga al Espíritu Santo. No podemos concebir que en nosotros está la presencia del Espíritu Santo y que no estemos apasionados, inquietos por ser esos voceros de las buenas nuevas de salvación, que la salvación es posible en Cristo, como lo dijimos al principio, y que solo en Él podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo evangelizamos? También siendo testigos. El mismo versículo lo dice. Primero nos despojamos de esa egolatría, segundo recibimos el equipamiento que es el Espíritu Santo sobre nosotros, y tercero, siendo testigos. El término dice que me seréis testigos y menciona varios como lugares, ¿cierto? Ahora, el término testigo en el término original es martus o martur. Yo no sé si a usted le suena para nuestro español algo. Martus o martur. Es de donde procede la palabra mártir para nuestro idioma castizo. Ser testigo, cuando Jesús le está diciendo a los 12, ustedes me van a ser testigos, le está diciendo, ustedes van a ser mis mártires. Y sí que lo fueron, murieron a causa del evangelio, ¿cierto? A usted y a mí no nos corresponde ese sacrificio, por lo menos aquí en el occidente, ¿cierto? Donde estamos, no nos corresponde eso. Ahora, esto quiere decir o indica uno que da testimonio mediante su muerte, o sea que está determinado aún a morir por dar testimonio de aquello que ha creído. Denota uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído o conoce. Alguien que dice lo que ha visto, lo que ha oído y lo que conoce, que certifica con su vida en el diario vivir lo que ha creído y enseña. Escuche, con su diario vivir certifica lo que ha creído y enseña. Esto indica que no tiene que saber explicar verbalmente lo que la Biblia dice, sino que vive su vida conforme a lo que la Biblia dice. Y aquí nos quedamos sin piso varios que decimos, no, es que lo mío como que no es evangelizar. Eso como que es de otros hermanitos, porque no se trata, allá tenemos que llegar, pero inicialmente no se trata de articular. Yo soy testigo, usted es testigo de lo que hemos creído y la vida tiene que reflejarlo. Ahora, somos testigos, aquí dice que somos testigos, así evangelizamos. Y escúcheme esto, un testigo que conoce la verdad sobre un asesinato y se queda callado cuando están inculpando a quien no lo hizo, va a ser responsable de que un inocente vaya a la cárcel, ¿sí o qué? Pongámoslo así, usted se da cuenta, ve a alguien asesinar a otra persona, usted identifica con claridad al asesino y el asesino se vuela y la justicia coge a un incauto y lo va a llevar a la cárcel, pero usted se queda callado. Usted es responsable de que un inocente pague. Usted y yo somos testigos de Jesucristo, de la obra redentora. Si usted y yo nos quedamos callados, somos culpables de que muchos otros no lo conozcan y vayan a la condenación eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo sé que son palabras que a veces, como lo digo yo de forma graciosa, nos producen un poquito de ronchas. La palabra dice de ella misma que es viva y eficaz. O sea, la palabra tiene vida, la vida del Espíritu de Dios. La palabra es el verbo mismo de Dios que viene sobre nuestras vidas. Y déjeme decirle, la palabra nos tiene que incomodar. La palabra de Dios que es viva es el cincel y el martillo de aquel que está creando una obra bonita, una obra perfecta. ¿Sí? Y cuando el cincel se coloca sobre una piedra, arranca el pedazo que no quiere que esté ahí para irle dando forma, ¿verdad? Si la palabra no nos incomoda, tendríamos que estar preocupados, porque seguiríamos siendo una piedra sin forma. La palabra ha de venir a arrancar pedazos de su vida y de la mía, pedazos de carnalidad, pedazos de
de principios o anhelos que no están alineados con el Señor. Y aquí el Señor nos está diciendo, le dice a los discípulos que estaban preocupados por el reino aquí, y nos dice esta noche a nosotros: ustedes son mis testigos, ustedes no se pueden quedar callados. Si ustedes se quedan callados, muchos no van a tener la posibilidad que yo por amor ya les di a ustedes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero seguimos en esto de cómo somos testigos, cómo podemos evangelizar. Otra cosa que nos dice el texto es que podemos evangelizar en nuestro entorno, en el lugar en donde estoy, o sea, en mi lugar de influencia. ¿Cómo evangelizamos? Despojándonos de la egolatría, recibiendo el equipamiento, entendiendo que somos testigos, o sea que estamos capacitados, no hay disculpa. Y de otra forma que evangelizamos es en nuestro entorno, en nuestro campo de influencia. Y me seréis testigos en Jerusalén, dice, ¿verdad?, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y escuche esto: no tengo que esperar un programa o un lugar específico para evangelizar. Todos los días, en el lugar en donde estoy, debo ser un testigo lleno del Espíritu Santo, que habiéndose despojado de la egolatría y entendiendo la prioridad de Dios, está evangelizando, está dando a conocer las buenas nuevas de salvación. Como dicen por ahí, hoy sí y mañana también, todo creyente está llamado a ser un predicador del evangelio todos los días de su vida aquí en la tierra. Y esto es precioso, y yo quiero que usted lo piense. El día que por su gracia y misericordia llegamos a ser discípulos de Jesús, o sea, cristianos, ese mismo día se nos dio a usted y a mí un púlpito personal y portátil. No predicamos solamente detrás de un púlpito de estos. Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí un púlpito personal y portátil que usted y yo debemos sacar todos los días en el lugar donde estamos, en nuestro lugar de influencia. Familia, trabajo, colegio, universidad. ¿Cuántos amigos nuestros, de donde estamos, nuestro lugar de influencias, no conocen al Señor y creen que están viviendo bien y están luchando por una cantidad de cosas para sentirse bien, y usted y yo sabemos qué es lo que necesitan ellos? Usted y yo somos testigos, no podemos quedarnos callados, tenemos que decirles, tenemos que presentar las buenas nuevas de salvación. Yo conté en la iglesia este episodio, y yo sé que algunos lo han escuchado, pero tengo que contárselos porque para mí fue una bofetada de parte del Señor. En esto de ser testigos en mi entorno, todos los días. Yo hace muchos años atrás, antes de que el Señor me diera el regalo y el privilegio de servirle de tiempo completo, trabajaba en ventas y representaba a 2 empresas de aquí y viajaba por diferentes partes del país. Y una vez iba, creo que iba para Neiva, y me monté en un bus acá, rumbo a Neiva, y pues usted sabe que pasa primero por Ibagué. Por allá en Cajamarca se subió un hombre, yo estaba sentado, la silla que estaba a mi lado estaba desocupada, y el que se subió en Cajamarca iba solo hasta Ibagué, ya estaba muy cerca. El que se subió se sentó a mi lado, y les cuento que no pasaron 5 minutos cuando él ya había entablado una conversación conmigo. Ya me di cuenta que era ingeniero civil y que estaba visitando una obra que tenía. Pero en medio de todo lo que me dijo quién era, vivía aquí en Armenia y lo que hacía, se le sentía un fuego por algo que me dijo, me lo soltó así, que quería contarme algo muy bueno y que podía cambiar mi vida. Yo dije, este es hermano en la fe, me va a evangelizar. Y me presentó a Omnilay. Y yo no, pues muy bueno el producto, ¿cierto? Yo no estoy hablando del producto, pero en la cara de él ardía un deseo. Yo estuve casi convencido que el hombre me iba a evangelizar, y me presentó en 5 minutos, entabló una conversación conmigo, me presentó a Omnilay y me dijo que no había nada mejor para hacer aquí en la tierra, que él era ingeniero civil, que seguía ejerciendo, pero que era mejor lo que Omnilay le ofrecía. Me dio una tarjeta, me invitó a una reunión aquí en Armenia. Por poco y me persuade. Como dice la palabra. Pero escúcheme, eso da risa, pero mientras él hablaba, mientras su pasión no lo dejó quedarse callado y en 5 minutos me estaba bombardeando, yo recordaba que el Señor me ha dicho que yo soy testigo de Él.
y no debería desaprovechar ninguna oportunidad. Porque si Él me está diciendo que lo mejor de su vida fue OmniLife y que me lo quería compartir porque eso iba a cambiar mi vida, yo sí que tengo lo que transformaría su vida realmente para toda la eternidad. Somos testigos en nuestro entorno. La predicación no es para los pastores, la predicación es para el pastor José, para el pastor Evelio, para la pastora Elsa. La predicación del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, Dios las ha entregado en sus manos y en la mía. Y no se predica desde el púlpito, se predica allá afuera. Allá afuera, cada momento, cada instante, a toda hora. Hoy sí, mañana también, dicen ellos. Eso se lo aprendí a él. Hoy sí, mañana también. Su profesión y mi profesión es una tarjeta de presentación que Dios le entregó para hacer la tarea de él, no la suya ni la mía. Si usted es ingeniero, si usted es docente, si usted es arquitecto, si usted es médico, esa es la forma que Dios ingenió para colocarlo en un entorno para que hable de él. Mientras hace su carrera y vive de ella. Y seguramente Dios lo va a bendecir mucho. Amén. Pero sin olvidar que la prioridad tiene que ver con la eternidad, no con la tierra. Y a veces digo, no, es que yo no tengo tiempo, pastor, estoy tan ocupado trabajando. Sí, ¿en qué trabajo? Soy profesor. Oiga, tiene un campo misionero impresionante. Y piense en cualquier profesión que usted tenga. Tiene un campo misionero muy grande. Lo primero que hemos dicho hoy, en esto de que la evangelización del mundo es la tarea de la iglesia, hemos dicho como primer punto, ¿cómo hacemos la tarea de evangelizar? ¿Y cómo evangelizamos? Despojándonos de la egolatría, recibiendo el equipamiento, ¿cierto? Siendo testigo y haciendo el trabajo en nuestro entorno, en nuestro campo de influencia. Nuestro segundo punto, quisiéramos ver un modelo, ¿cierto? Ya tenemos más o menos de qué se trata. Bueno, yo quiero ver cómo se hace. Entonces, el segundo punto, vamos a ver a Jesús como modelo de una vida e iglesia evangelizadora. Y yo quiero que me acompañe a Mateo 9:35, por favor. Mateo 9:35. Jesús, modelo de una vida e iglesia evangelizadora. Mateo, sí les dije. Mateo 9:35, por favor. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 35 al 38. Usted conoce esta porción de las Escrituras, estoy seguro de ello. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Escuche esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Sinagoga es templo. Jesús predicaba dentro del templo como lo estamos haciendo hoy aquí, ¿cierto? Hoy estamos predicando en el templo donde nos reunimos nosotros como iglesia. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, a todas las ciudades y aldeas que iba, Él se metía al templo y enseñaba. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde? En el pueblo. No solamente predicaba en el templo, sino que también en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús es nuestro modelo en todo, y como en esta tarea preciosa de la evangelización, Él también es modelo a través de su vida, de cómo la iglesia y cada creyente debe evangelizar. ¿Qué encuentro yo en la vida de Jesús como modelo en esta tarea? Lo primero que yo encuentro en este pasaje que leemos es que el evangelismo era el estilo de vida de Jesús. No era una tarea que Él de vez en cuando hacía parte de su estilo de vida, de su vida. Note que el texto empieza diciendo recorría, y ese término recorría, esta palabra nos da la idea de una acción continua. Jesús no dedicó algo de su tiempo para el evangelismo. Jesús siempre estaba evangelizando, recorría, no estaba quieto, siempre caminando en movimiento, y mientras lo hacía, estaba llevando a cabo la tarea de la evangelización. Cuando Jesús da la gran comisión, por tanto, id, esta se cumple mientras desarrollo mis actividades diarias, debo ir evangelizando.
en su trabajo. Yo quiero que piense cuánto tiempo lleva de conocer al Señor. Y ahora quiero que piense cuánto tiempo lleva trabajando en su empresa, en el lugar donde usted está. O si es estudiante, cuánto tiempo lleva. Y calculando el tiempo que lleva en su empresa, que es el campo de acción que Dios le ha entregado, calculando ese tiempo que lleva en la empresa y calculando el tiempo que lleva de conocer al Señor, yo quiero que usted se pregunte, no me lo tiene que decir público, no se preocupe que yo no lo digo porque pena me daría también. ¿A cuántas personas de su lugar usted le ha compartido que en Cristo está la única posibilidad de vida eterna y es por gracia? O de pronto usted no lo hace, porque no, es que no me van a escuchar, es que ellos son tan extraños, es que no creen, se burlan de mí, y podría salir una lista interminable de pretextos. Déjeme decirle, no se lo digo yo, no se lo dicen los pastores, Elsa, Evelio, el pastor José, la palabra nos dice en esta noche que usted y yo somos testigos. No hay ninguna justificación para no hacerlo. Él recorría. Pero otro ejemplo que encuentro en la vida de Jesús es la importancia de la misericordia. Primero era un estilo de vida, pero hay que tener en cuenta la importancia de la misericordia o la compasión para poder hacer la tarea. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, y compasión, ese término implica retorcer las entrañas, retorcijones en las vísceras, un dolor intenso, insoportable por dentro que me obliga a actuar. Eso significa en el original el término misericordia o compasión. Misericordia es una palabra compuesta y también nuestro español tiene mucho que ver con el griego. Misericordia son dos palabras, miseri y cardia en griego. Cardia es corazón y miser es miserable. Lo que implica ese término es que mi corazón se siente miserable cuando veo la necesidad de las personas. Son como esos espasmos que dice mi esposa que le dan en aquellos momentos, en aquellos días, ¿cierto? Las mujeres deben entender eso, esos retorcijones. El dolor no nos deja quedar quietos, ¿cierto? Algo tenemos que hacer, por lo menos buscar una pasta para que nos quite el dolor. Para evangelizar es necesario la misericordia. Es lo único que nos va a impulsar, es lo único que nos va a mover, es lo único que nos puede llevar a hacer la tarea. Al ver las multitudes tuvo compasión. Y por allá en 2 Corintios 5, no lo busque, no lo vamos a leer, es por si usted quiere apuntarlo. 2 Corintios 5, 14 al 20, Pablo habla de parte de Dios diciéndonos que Dios nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación, que primero Dios envió a Jesús para que a través de Jesús nosotros nos reconciliáramos con Él, y que a nosotros nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y dice ese texto en 2 Corintios que es como si Dios estuviera a través de nosotros rogando, reconciliados con el Señor. Hay un dolor, un anhelo en el corazón que se llama misericordia, en el corazón de Dios, que lo motivó a acercarse a nosotros, y Él quiere que ese mismo sentimiento, ese mismo dolor esté en nuestros corazones cuando veamos a las personas que no conocen al Señor. Jesús, como modelo de evangelización, de evangelismo, caminaba, hacía la tarea todos los días, pero tenía misericordia. Ahora, la dificultad para evangelizar, y escúcheme que si esto queda en su corazón hoy, si solo esto queda en su corazón, nos damos por bien servidos. La dificultad para evangelizar no tiene que ver con tiene que ver directamente con la poca compasión que se tiene por los perdidos. Esto a su vez tiene que ver con que no se ha entendido lo que significa de gracia recibiste, dad de gracia, y porque misericordia quiero y no sacrificio. Escúcheme, la dificultad para evangelizar no radica en que usted y yo no tenemos la capacidad de presentar el evangelio. Esa es una disculpa que yo creo Satanás ha ganado lugar con eso en nuestras vidas. No es que yo soy muy nervioso, muy tímido, es que yo no sé cómo decirlo, si me preguntan una cosa que yo no sé, ¿qué hago? ¿Qué le respondo? Realmente la falta de compromiso con la evangelización no tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de misericordia. Porque si yo tengo misericordia, no me voy a quedar callado. Cualquier cosa articulo, pero presento el evangelio. La crisis en la evangelización del mundo
está en el hecho de que en el corazón de los que tenemos la verdad hace falta misericordia. Pero otro ejemplo de Jesús en este ministerio, en este trabajo de evangelizar, es cómo ve Jesús a las multitudes, cómo vemos nosotros a las personas que no conocen al Señor. Note que el texto dice que cuando vio las multitudes, vio personas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo vemos nosotros a los no creyentes? Yo no sé, a mí me ha pasado, yo generalmente cuento de lo que me ha pasado a mí con un poquito de pena a veces porque pero yo recuerdo cuando conocí al Señor y uno está feliz y el Señor y enamorado y uno va a su trabajo. Yo trabajaba en un taller de metalistería cuando empecé, como a los 20 años que conocí al Señor, o sea, hace 10 años, hace 28 años que conocí al Señor. Trabajaba en un taller de construcciones metálicas y eran como 60 empleados y pues soldadores, pintores, desde ayudantes rasos, y usted no se imagina la locura de lo que es un taller de construcciones metálicas. Usted no se imagina la grosería, usted no se imagina todo lo que se ve allí, inclusive en los tiempos de descanso, pues que para tomar el algo, las pausas que se llaman activas, hasta vicios se meten para tener energía, para seguir trabajando. Usted no se imagina. Entonces yo me paraba allá con esas ganas de compartirle lo que había pasado en mi vida y empezaba a mirar y empezaba a clasificar a mis compañeros. Entonces le miraba la cara, no, este es muy malo, este es muy pecador, ¿para qué le hablo que este no me escucha? A mí me pasó, se los confieso, ya no, gracias a Dios. Pero yo no sé si se identifican conmigo. A veces miramos a la gente y lo que vemos es, uy, no, este man es muy malo, este es muy pecador, ¿para qué le comparto? Déjeme decirle que cuando Jesús recorría las ciudades y las aldeas, estaba en la misma situación: la prostitución, el vicio, el pecado, la pornografía, la idolatría, todo estaba igual que como está hoy. Y Jesús no vio un montón de pecadores. Jesús vio a personas que parecían ovejas sin pastor, que lo que necesitaban era dirección. ¿Cómo estamos viendo nosotros las personas que están alrededor? ¿Estamos viendo como Jesús ve el campo listo para la siega? ¿O una cantidad de pecadores que no tienen, no, ¿para qué les predico? Mejor me busco uno de carita, como una carita más, pues más normalita, como más de bueno, ¿no? De pronto ese sí me escucha. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Escuche, Jesús ve la condición espiritual de las multitudes, entiende el verdadero problema y la verdadera necesidad de la humanidad. Están desamparadas, esto quiere decir que no tienen amparo, ni ayuda, ni la protección necesaria. Escuche, estamos hablando que esto se trata de la eternidad y toda la humanidad frente a la realidad de la eternidad están sin amparo, sin ayuda, sin la protección necesaria, están expuestas a desmayar y a desfallecer. Pero también las ve dispersas, o sea, separadas, regadas, solas. En resumen, las personas están solas y sin protección. Son presa fácil, andan solos y sin ningún tipo de protección. Jesús ve a las multitudes como ovejas, y escúcheme esto: si las ve como ovejas, las está viendo como ganado, y ve a la multitud como mies, o sea, como cosecha. Es algo valioso y productivo que hay que ir a recogerlas y a cuidar. Mire, el Señor nos deja el texto para que entendamos a qué se está refiriendo. Cuando Él dice que ve a la multitud como ovejas, la mayor parte de los que vivían en Israel se dedicaban o a la agricultura o al ganado, eran pastores de profesión. Y Él está diciendo, mire, el mundo, toda la gente son como ovejas. Lo que está diciendo es ganado. Para el pastor es de mucho valor y mucho precio el ganado. Él no va a dejar las ovejas por ahí tiradas, va a ir por ellas, porque las ovejas le representan ¿qué? Ganancia, es algo valioso. Igual la cosecha, la mies. Lo que Jesús está diciendo, la gente es muy valiosa para mí. Necesito que la recojamos. Y le está diciendo a los que ya son apóstoles, que son discípulos, que están haciendo la tarea con Él, pero les está diciendo también, ustedes tienen que recoger a la gente porque es gente valiosa y es valiosa para el Padre, por eso me envió a mí. Y le está diciendo, y déjeme decirle una cosa, la tarea es mucha para nosotros. Nos quedamos pequeños, cortos. Por eso lanza un mandato
a ellos y es un mandato para nosotros también. Rogad al Señor de la mies, al Padre eterno, que envíe obreros a su mies. Que más gente conozca de Él, se hagan discípulos, se hagan cristianos, para que se sumen a este ejército de los que estamos hoy aquí a llevar a cabo la tarea. Otra cosa que aprendemos de Jesús como ejemplo en la tarea de hacer la evangelización es lo que acabamos de decir. ¿Cuál es la solución para esto? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La evangelización debe llevarse a cabo a través de creyentes que tengan un corazón pastoral. De no ser así, el trabajo no se hará o quedará a medias. Las multitudes que andan, que vagan solas y expuestas necesitan un pastor, alguien que vaya por ellas, las recoja, las introduzca en el redil. Eso es hacer evangelismo, ir por la gente, traerla al redil, pero también que las alimente, las proteja y las guíe, y eso se llama discipulado. Las multitudes no necesitan un programa bonito y variado, no negamos la importancia de esto, pero las multitudes necesitan un pastor que les dé amparo, sentido de pertenencia y que les dé dirección. Escúcheme, aquí hay otra verdad que la palabra nos deja esta noche claro. Dios nos ha llamado a varios, por su gracia y misericordia, al ministerio pastoral, a dedicarnos como pastores en una congregación. Pero el llamado en esencia para todo creyente es un llamado pastoral. Jesús está diciendo que la multitud sin Él son como ovejas desamparadas y que quienes van a ir a ellas tienen que recogerlas. ¿Y cómo se llama el que hace ese trabajo? ¿Cómo se llama el que va por las ovejas a recogerlas? Las lleva al redil y las alimenta. Se llama pastor. Lo que Dios está diciendo, si no hay misericordia es porque no hay un corazón pastoral, que ame a los que se está perdiendo, que invierta tiempo, que saque espacio. Seguramente ustedes y yo estamos aquí porque alguien invirtió tiempo en nosotros, alguien nos acompañó, alguien ha estado dispuesto cuando hemos tenido una necesidad, una preocupación. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Alguien ha invertido. Dios nos está diciendo, bueno, ustedes tienen que invertirse en otros, porque hay muchas por ahí como ovejas desamparadas. Es un llamado a un trabajo pastoral. Por eso debe ser un corazón de pastor. El pastor es el que va a buscar la perdida, la encuentra, pero también la introduce en el redil, la trae aquí a la iglesia y no la abandona, la cuida, la alimenta. El evangelismo y el discipulado es la tarea y no puede ser menos, y eso es una tarea de hacer el evangelismo. Cristo envía, hermanos, Cristo envía a los redimidos, o sea, a usted y a mí, los envía al mundo, así como el Padre lo envió a Él. Y esto exige una penetración profunda, una penetración responsable y costosa. Escúcheme, en Juan 17, Jesús ora por los discípulos y oró por nosotros. ¿Usted sabía que Jesús, ahí en la Biblia registra una oración de parte de Jesús por usted y por mí? Está en Juan 17. Jesús oró por nosotros antes de que naciéramos. Pero escúcheme esta oración. Cuando Jesús ora por sus discípulos y por usted y por mí, Jesús dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y así como tú me enviaste a mí, piense en qué es todo lo que encierra el hecho de que Dios haya enviado a Jesús a la tierra. Vino a darse a favor de nosotros, vino a morir por nosotros, vino a invertir su vida para la salvación suya y la mía. Y Jesús dice en esa oración: así como tú me enviaste a mí, yo los envío al mundo. El evangelismo exige, pide una penetración igual de responsable como la que Jesús hizo aquí en la tierra. Jesús penetró la tierra, se hizo hombre aquí entre nosotros para darnos a conocer las buenas nuevas de salvación. Y a usted y a mí nos encomendó esa tarea de las buenas nuevas de salvación. Cristo nos envía para hacer esto. Necesitamos salir de nuestro encierro eclesial, de nuestro encierro de iglesia, y penetrar a la sociedad no cristiana. Y en la misión de la iglesia, que es una misión de servicio, de un servicio de sacrificio que Jesús nos dio, por ejemplo, la evangelización ocupa el primer lugar.
en el corazón del Señor. La evangelización mundial requiere que toda la iglesia, no una parte de ella, requiere que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo. La iglesia está en el corazón de Dios, en el corazón eterno de Dios está la iglesia, y la iglesia es el instrumento a través del cual Jesús, Dios, va a llevar a cabo esta evangelización del mundo. Una iglesia que predica la cruz, como es la que predicamos nosotros, ¿cierto? Cristo nos salvó. Una iglesia que predica la cruz debe estar marcada por la cruz. Esta es la parte del evangelio que no podemos olvidar. Él se hace cargo de ti, de mí, de lo más importante, el perdón de pecados y salvación. Él se hace cargo de lo que tú necesitas para comer, para beber, para vestir. Él se hace cargo de todas nuestras necesidades. Sí, claro que sí, y la Biblia lo dice. Pero Él también nos dice: si alguno viene a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No es una vez, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Unas conclusiones para que oremos. Dios tiene un propósito, amados. Escúcheme esto: Dios tiene un propósito. Se llama salvación. Ese es el propósito de Dios. Esto porque el hombre no necesita otra cosa. Por esto la salvación es la prioridad de Dios. Esta salvación la dará a conocer a todas las naciones a través del evangelismo. El creyente, que es el encargado de desarrollar el propósito de Dios a través del evangelismo, decide si prioriza o no prioriza lo que es prioridad para Dios. Y la evangelización es la prioridad para Dios. Nosotros decidimos priorizarlo o no. La iglesia es el la iglesia es el producto del sentir de Dios. La iglesia es el producto del pensar y del actuar de Dios en el mundo, y esto debido a su preocupación por la redención, por la regeneración, por la protección y por el destino eterno del ser humano. Dios pensó la iglesia. Yo les hice una pregunta acerca de lo que era la iglesia. Déjeme decirle, Dios pensó en la iglesia, no porque no tenía nada más en que entretenerse. Cuando Dios pensó en la iglesia, ustedes y yo somos iglesia, cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sí lo recuerdan? Usted y yo somos iglesia, y la Biblia dice que somos la novia de Cristo. Dios pensó en la iglesia porque es el instrumento que Él diseñó para llevar a cabo la evangelización. ¿A qué venimos aquí? A rendirle la gloria y la honra a Él, y a recibir del equipamiento de su Espíritu para salir a llevar a cabo su propósito, su prioridad, porque de lo de nosotros Él se ocupa. Pero no podemos descuidar lo que es prioridad para Él. Esa es la iglesia, eso somos nosotros. Y eso a mí me llena que Dios se fije en mí para una tarea de estas. La iglesia está formada por personas, y es para las personas. Para ellas es el nuevo pacto y la nueva comunidad de creyentes, para todas las personas. Dios busca lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Hombres y mujeres. Y la iglesia, o sea usted y yo, que estamos conformados por hombres y mujeres, debemos ir a buscar a esos hombres y mujeres que se encuentran apartados como ovejas sin pastor, desamparados, para que entren en toda la experiencia del nuevo pacto hecho posible por el único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento. Quiero invitarle a que se ponga de pie por un momento para que oremos. Pero yo quiero que cierre sus ojos por un momentico. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero que juntos nos hagamos una pregunta. Juntos permitamos una vez más que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, incomode un poquito nuestras vidas. Tenga sus ojos cerrados, y a la luz de lo que Dios nos ha dicho en esta noche, yo quiero que usted se conteste. Solo usted, ahí en silencio, yo quiero que usted se conteste esta pregunta. Se haga esta pregunta, perdón. ¿Es
el evangelismo una prioridad en tu vida? Sea lo más sincero posible, porque es solamente entre usted y el Señor. Y Él conoce perfectamente nuestras vidas. ¿Es el evangelismo una prioridad en su vida? Piénselo por un momento, por favor, mientras permitimos que el Espíritu Santo empiece a bajar su palabra a lo más profundo de nuestro corazón. Seguramente Dios quiere que esta palabra halle lugar en tu corazón y en el mío. Seguramente el Espíritu Santo va a regar esta palabra y va a producir el fruto, el propósito con el cual Él la envió. Pero quiero que siga allí, permitiendo que el Espíritu Santo le hable, y mientras piense de 1 a 5, de 1 a 5, en donde 1 es muy poco y 5 es mucho. ¿Qué tanto evangelizamos? ¿Qué tanto evangeliza usted? ¿Qué tanto evangelizo yo? Piénselo por un momento, por favor, y permite que esta respuesta llegue guiada por el Espíritu Santo a tu corazón. 1 es muy poco, 5 es mucho. ¿Qué tanto evangeliza usted? ¿Qué tanto evangelizo yo? Si su test, si la respuesta a estas dos preguntas salieron como salieron para mí cuando Dios me habló a través de esta palabra, entonces le animo a que juntos le pidamos perdón al Señor por no hacer del evangelismo una prioridad en nuestras vidas. Y ahí en silencio, Dios quiere escuchar tu oración en este momento. Ahí en silencio dígale: Señor, perdóname porque no he priorizado lo que es prioridad para ti. Perdóname porque he estado tan ocupado, tan cargado, inclusive tan contento con tu misericordia, con tu bondad, con tu trabajo, con el trabajo que me has dado, la forma en que me has bendecido, y ando tan ocupado que he dicho, he creído, he querido creer que no tengo tiempo para evangelizar. Te pedimos perdón, Señor, en esta noche si la evangelización del mundo no es nuestra prioridad. Te pedimos perdón porque esto implica que no estamos alineados con tu propósito, con lo que está en tu corazón, por lo cual enviaste a tu Hijo Jesús aquí en la tierra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque en tu corazón ardía y arde aún el amor por los perdidos, y tu amor fue tal, Señor, que te despojaste del unigénito Hijo tuyo, Señor, para llevarlo a una cruz, Señor, para sufrir todos los pecados de la humanidad sobre él y ser quebrantado, solamente para abrir el camino de regreso a ti, de redención, ese camino de volver a nuestra comunión contigo que se llama evangelio, Señor. Y eso ha estado en tu corazón, eso arde en tu corazón, y hoy te pedimos perdón porque siendo tus hijos, habiendo sido alcanzados por tu gracia y misericordia, esto no arde en nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que amigos, familiares nuestros, que viven una vida vacía porque tú no estás en sus corazones, y estos amigos y familiares nuestros tú los has puesto a nuestro lado muchas veces y mucho tiempo, Señor, y nos hemos callado, nos hemos negado al deber que tenemos como testigos tuyos, Señor. Trae misericordia, Señor, a nuestros corazones. Trae misericordia, Señor, a nuestros corazones. Permítenos, Señor, comprometernos contigo hoy a hacer del evangelismo parte de nuestra vida diaria. Señor, despierta la compasión y la misericordia en nuestros corazones. Señor, despierta el amor por los perdidos, así como tú nos amaste, Señor, cuando estábamos muertos
y perdidos en nuestros delitos y pecados, y en tu amor, con lazos y cuerdas de amor, nos acercaste a ti, Señor. Por favor, despierta por tu amor la misericordia en nuestros corazones. Que en esta semana, Señor, tú coloques en nuestros corazones una carga por una o dos personas que siempre han estado a nuestro alrededor, allí en el trabajo, en la casa, en el barrio, no sé dónde. Señor, coloca en nuestros corazones dos personas por las cuales tú nos lleves a orar en estos días, pero también que levantes ese anhelo, ese deseo, esa necesidad de abrir nuestras bocas y presentarles, Señor, las buenas nuevas de salvación tuyas a esas personas, Señor. Sigue orando allí donde estás, y quiero pedirte que de a dos estén allí juntos y ore por el que tiene a su lado. Ambos lo van a hacer. Primero uno va a orar por el otro, pero no va a orar porque Dios supla sus necesidades. Dios lo va a hacer y ahora oramos por ello. Yo quiero que usted ore por el que tiene a su lado y le diga: Señor, yo te pido que hagas de mi hermano, de mi amiga, de mi amigo, un testigo tuyo. Ora, dile, ora por él. Dile: Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo venga de forma especial esta noche sobre él. Díselo y le capacite. Pon su mano al lado de él y ora por él. Dile: Señor, yo te ruego que ese equipamiento precioso que vino sobre los discípulos tuyos allí en Pentecostés, Señor, a través del cual, de este equipamiento, trastornaron todo el mundo, yo te pido que este equipamiento venga sobre mi hermano en esta noche. Capacítalo, Señor, para que sea tu testigo, para que esta semana su corazón arda de amor por ti y tu palabra ya sembrada en su corazón salga como una espada de doble filo esta semana al predicarle, Señor, a todas las personas que tú traerás a su lado, Señor. Señor, dile, ora por él. Espíritu Santo, abre su boca, que él no pueda quedarse callado esta semana. Que esta semana su boca se abra para anunciar las buenas nuevas de salvación posibles únicamente en Cristo Jesús. Y dile: Señor, yo te pido que tú lo bendigas. Bendice a mi hermano, bendice a mi amigo, a mi amiga, no sé. Dile: bendícelo, Señor, y permite que él sienta que tú estás con él como poderoso gigante, respaldándolo en la tarea de la evangelización durante toda esta semana, en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que la otra persona por la cual oraron, ahora ora por la otra persona. Ya oraron por ti, ahora ora tú por la persona que tienes a tu lado, la que oró por ti, y ahora di lo mismo: Señor, yo bendigo a mi hermano y yo te ruego que en el poder de tu Espíritu Santo tú le levantes, le capacites y traigas pasión, compasión, misericordia y todo el poder y el equipamiento de tu Espíritu Santo para la preciosa tarea que nos has encomendado de ser tus testigos. Que esta semana, mi hermano, sea un canal a través del cual tu palabra traiga salvación a todos los que estén alrededor de él, Señor. Que sean muchas personas las que sean instruidas y alcanzadas por tu palabra a través de mi hermano, a través de mi hermana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Levanta tus manos por un momento y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacerte cargo de nuestras necesidades mientras nosotros nos ocupamos en lo que es importante para ti. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Y vamos a decirle, terminemos diciéndole que aquí estamos, que venimos delante de Él con nuestras manos alzadas. Levanta esa oración, levanta ese coro como una oración. Sí, Señor, gracias. Tú moriste en la cruz por nosotros. Mi alma a ti entrego, yo soy, Señor.
Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo y cántale al Señor. Dile, Señor, gracias por haber dado tu vida a favor de la mía. Señor, te entregamos nuestra alma, te entregamos todo nuestro ser. Tuyos somos, tú nos compraste a precio de sangre. Gracias, Señor. Hoy nos entregamos a ti, Señor, para ser instrumentos en tus manos, para ser instrumentos en tus manos y dar a conocer las buenas nuevas de salvación en el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.